Estamos llegando a una etapa decisiva en cuanto a fin de año y eso también lleva a muchos a pensar qué sucede cuando algo termina. Y de eso vamos a hablar en el podcast número 4. Bienvenidos, quédese con nosotros. El tema para este día en el podcast 4 es cerrando ciclos y tenemos a alguien de casa especial, invitada, Cintia, bienvenida. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo está? Muy bien, aquí contenta nuevamente de estar contigo, Marlon, y con todas las personas que nos sintonizan para hablar de un tema que se escucha mucho al cierre de un año. Más bien, no debería de ser un tema que se hable específicamente en diciembre, pero la costumbre de año nuevo, vida nueva, nos hace que pensemos que diciembre es el mejor momento para cerrar ciclos. Es correcto, cerrando ciclos, de eso se trata. Y si usted en alguna ocasión ha vivido esa experiencia o está pasando por una situación similar, quédese con nosotros porque de eso va a estar hablando Cintia y vamos a tocar temas bien específicos. Vamos a hablar de cómo ayudar, de si es necesario cerrar ciclos y también hay algo bien divertido y entretenido al final. Vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? Sí, vamos a hacer un ejercicio que nos va a permitir o nos va a servir como una guía para poder cerrar ciclos en nuestra vida. Y cuando hablamos de cerrar ciclos, antes de entrar al aire, Marlon, hablábamos sobre los cambios de look, por ejemplo. Claro. Son cosas superficiales, pero que son parte de cerrar un ciclo, ¿verdad? Pintarnos el pelo de un color distinto, cortarnos el cabello, cambiar de la apariencia en general que tenemos físicamente hablando, pero hay cambios y cierres de ciclo que son mucho más profundos que eso. Hay cierres de ciclos que nos cuesta más. ¿Y sabes de qué? ¿Por qué sucede que nos cuesta cerrar un ciclo? Hay una frase que decía Buda, que es que el apego es la fuente de todo sufrimiento. Entonces, como nosotros creamos apegos con las personas, nos cuesta desprendernos y avanzar hacia nuevas cosas. Entonces, lo que más cuesta a la hora de cerrar un ciclo es el apego que se ha desarrollado con la persona, la situación, el lugar o lo que sea con lo que vamos a cerrar ese ciclo. Cuando hablamos de cerrar ciclos, creo que en lo general lo relacionamos siempre a una relación amorosa, pero no solamente de eso se trata. ¿Qué más es cerrar un ciclo, Cintia? Por ejemplo, en el área laboral, cerrar un ciclo cuando yo siento que ya no hay más para dar o para recibir dentro de una empresa u organización, cuando ya no está yendo en el camino para cumplir o lograr mis metas personales, entonces yo debo de cerrar un ciclo y muchas veces eso nos cuesta también, ¿verdad? Tomar esa decisión de decir adiós y seguir adelante en otro lugar. Entonces es difícil en las relaciones amorosas. No nos adelantemos, quedémonos ahí. Hablábamos de lo laboral. Sí. ¿Hay alguna señal de alerta, Cintia, en la cual nosotros debemos enfocarnos a la hora de cerrar ciclos en la parte laboral? Claro que sí, está el burnout. Tal vez ustedes han escuchado, es el síndrome del trabajador quemado, cuando nosotros empezamos a tener ciertas manifestaciones o sintomatologías de que ya no estamos en el lugar adecuado, que ya es nocivo para nuestra salud, tanto emocional, psicológica como física, cuando sentimos se nos ha ido ese deseo de levantarnos y tener nuestra jornada diaria, cuando andamos irritables. Ustedes pueden ver en muchos lugares, sobre todo porque este tipo de burnout, si bien es cierto, en cualquier área laboral se puede desarrollar, las personas que están de cara al cliente o que están de servicio hacia otras personas son las que más fácilmente lo desarrollan por lo desgastante que es, ¿verdad? Entonces a veces nosotros vemos, creo que todos hemos tenido esas malas experiencias de ir a un lugar y esperar una atención que sea amena, jovial, y lo que vemos es gente con las caras amargadas, ¿verdad? Que nos pueden hablar de una mala forma. Y muchas veces esto puede ser no porque la persona sea en sí mala persona, sino porque está atravesando este síndrome del burnout que hace
que ya no se sienta a gusto en su trabajo, que hay un desgaste tanto físico como emocional, repito, y que sea hora de cerrar ese ciclo. Cuando nos encontramos con ese tipo de personas, al lugar que vayamos, lo mejor es ser amables. Entonces, ser amable. Uno tiene que romper la cadena. Nosotros como usuarios o como clientes debemos de ser amables al encontrarnos con una situación como esa, porque suele pasar. Suele pasar, y una sonrisa le puede derribar la agresividad o el mal momento a cualquier otra persona. Entonces usted sonríe siempre ante cualquier situación. El burnout, ese es el término. Es el término, o el síndrome del trabajador quemado. Perfecto. Eso hablando en lo laboral. Exacto. ¿Es necesario capacitar al personal para poder evitar estos ciclos, Cintia? Sí, como decías antes, Marlon, las señales de alerta. Entonces, invitar también a las jefaturas, a las gerencias, a que observen a sus equipos, que no solamente digan, bueno, ya no rinde como antes, que no vean solamente esa parte, sino que ver más allá, qué es lo que está provocando que esté de esta forma. Recordemos que un colaborador que esté satisfecho en todas sus necesidades básicas, por lo menos, tanto emocionales como físicas, va a ser más productivo para la empresa, y a la larga es lo que andamos buscando, ¿verdad? Hablábamos de los cierres de ciclos laborales y cierres de ciclos de amistades. Puede ser, es que Marlon, es necesario, y esto por eso decía, ¿verdad? Que no solamente en esta época del año, sino que en cualquier momento nosotros nos detengamos a ver qué es o quiénes son los que realmente abonan en nuestra vida y quiénes no. Y hay personas que justamente tienen un ciclo en nuestra vida, que ya pudieron dejarnos aprendizajes, pudieron dejarnos momentos agradables, pero ya esto no camina más y cuesta. Por lo que yo te hablaba anteriormente de los apegos. Cuando desarrollamos un apego, nos cuesta decir adiós, pero a veces es necesario, porque ya esta persona, como te decía, no me abona, no me ayuda, no va en la línea de lo que yo quiero hacer con mi vida. Y no es que nosotros seamos malagradecidos, ¿verdad? Mientras la persona no nos sirvió, entonces la teníamos y hoy no, sino que simplemente hay personas que por diferentes razones en la vida pueden llegar a ser de alguna manera afecten negativamente la vida de nosotros. Entonces hay que tomar la decisión. Es difícil, pero hay que hacerlo. Es necesario cerrar ciclos. Lo bueno de cerrar ciclos, considero, que es la experiencia que ganamos, porque ya vivimos esa experiencia. Hubieron cosas buenas, hubieron cosas no tan buenas, cosas negativas, pero todo fue llevando a ese proceso. Y justamente, y quizás quisiera como enfocarme ahorita, por ejemplo, cuando se termina una relación amorosa, que bueno, todos hemos pasado por eso. Y es ahí donde quieren llegar ya la mayoría. Yo quiero escuchar el tema, ¿verdad? Así es que cuéntenos, diga. Justamente, lo principal, acá hay varios pasos a seguir en los cierres de ciclo de todo tipo, pero nos vamos a enfocar en lo amoroso. Primero, yo veo que hasta los ojos le brillaron. Uy, la experiencia va a hablar. La experiencia. Cynthia, no es mi caso actual, no, claro. pero la experiencia. No hablemos personal, pero cuéntame. No, pero no es mi caso. Sí. Entonces, vamos a hablar de esos pasos a seguir, que es importante. Primero, aceptar que esto se terminó. Aceptar. La aceptación, o sea, de decir, no da más, hice todo lo que pude, di lo mejor de mí, pero esto no va más. Me va a doler, porque se vive justamente lo que hemos venido hablando, procesos de duelo. No le quiero romper la idea, manténgase con ella, pero eso sí, hay personas que son muy apegadas al dolor, ¿verdad? El ser humano por naturaleza, Marlon, tiene parecera fijación con el dolor. Sí. Nosotros tendemos casi siempre a darle más énfasis en nuestra vida a lo que nos duele que a lo que nos hace feliz. Nos quejamos más por lo que no tenemos que por lo que tenemos. Entonces pareciera que es así, ¿verdad? Que hay esa, a veces dicen, es que hasta le hace falta sufrir, le hace falta andar llorando. Cuando uno anda alegre, dice, no, siento que algo me hace falta, ¿verdad? Cierto. Entonces el ser humano por naturaleza, lastimosamente, es así. Pero es eso, podemos ir cambiando esos paradigmas que tenemos ya preestablecidos. Pareciera que venimos con un chip que ya viene estructurado para que seamos así. Entonces,
volviendo a lo de los pasos, aceptar que esto no va más, No. nos va a doler, pero hay que trabajar en ello. Y para que cuando estamos hablando de duelos, que una relación en la que hay que cerrar un ciclo nos deja un duelo, recordemos que para estar bien tengo que estar mal. Entonces, para que yo llegue a sentirme bien, tengo que pasar esos momentos en los que yo me voy a sentir mal. Cuando yo ya he aceptado, entonces viene acá algo que es un poco complicado, Marlon, que es lo que dificulta cerrar ciclos cuando nosotros sentimos que la persona nos ha dañado y nos cuesta perdonar, pero es necesario irse de un ciclo habiendo perdonado. Y no solamente perdonado lo que pudo haber hecho la otra persona que me dañó, sino que perdonarme a mí mismo. Y sabías que perdonarse a uno mismo es de las cosas más complicadas que hay, porque yo puedo de alguna manera decirle a otra persona lo que yo quiero que sepa, pero a mí no me puedo mentir. Sí, correcto. Entonces yo bien sé lo que hice, por qué lo hice, lo que dije, etcétera. Hay un detalle, Cintia, y usted bien decía, perdonar a la otra persona y perdonarnos nosotros mismos. Es bien tradicional decir, te perdono, pero no se me olvida. Claro, y la cuestión del olvido. Te perdono, no se me olvida, estoy perdonando, entre comillas, pero yo lo sigo guardando. Entonces yo también tengo, eso es donde usted dice que tenemos que perdonarnos también nosotros. Sí, y aquí voy a hacer énfasis en esto, Marlon. El perdón no significa olvido, son dos cosas diferentes. Y la gente dice, es que para que perdone de verdad tiene que olvidar. El olvido puede llegar con el tiempo o puede no llegar. El perdonar es una decisión. Perfecto. Olvidar no. Entonces, justamente hay que hacer eso. ¿Por qué? Porque a la larga el daño me lo estoy ocasionando a mí. Puede ser que la persona a quien yo siento ese rencor, ese resentimiento, ni enterada que yo estoy con ese dolor por dentro, con esa rabia por dentro. Entonces, ¿por quién debo yo perdonar? Por mi bien, para beneficio propio, para no tener eso que me está carcomiendo por dentro y como le digo a la otra persona, quizás ni enterada que yo siento eso. Entonces, el perdón debe iniciar por uno y para uno. Claro, también nosotros a veces por los sentimientos de culpa no nos perdonamos por haber hecho algo. Y la verdad que cada quien hizo en el momento que sucedieron las cosas lo mejor que pudo con los recursos que tenía para hacerlo, que ahora yo tal vez puedo ver para atrás y ver qué hubiese podido hacer, pero en ese momento hice lo que creí que era lo mejor posible. Entonces por eso debemos de perdonarnos. Hay una frase bien popular, se la voy a parafrasear, no la recuerdo al 100, pero dicen de que el hecho de no perdonar significa que usted está tomando un veneno, porque usted mismo está destruyéndose, ¿verdad? Exactamente. El hecho de guardar resentimientos y rencores no nos deja avanzar. Y yo siempre pongo un ejemplo, Marlon. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, esto, que presionamos fuertemente nuestra mano de la cólera por ver a alguien que nos hizo algo, y yo abro la mano, ¿quién se lastimó? Fui yo la que me lastimé a mí misma con esa rabia que sentía. La otra persona ni cuenta se dio. Entonces, es una manera de ilustrar ese resentimiento que tenemos por dentro. Al final, es usted el que se daña, es usted el que no puede tener una vida tranquila por estar pensando en lo que la otra persona le hizo. Y como repito, perdonar tampoco significa que yo voy a volver a esa situación. Perdonar es el paso que yo necesito para avanzar, no para regresar. Entonces, eso también es importante porque a veces creemos que por el hecho de darle el perdón a alguien más, vamos a regresar a lo que tanto daño nos hizo, pero eso no es así, son dos cosas completamente diferentes. Perdono, pero para seguir adelante, no para retroceder. Cerrar ciclos es cambios, eso es cambio. Inevitable, tiene que ir junto. Tiene que ir junto. Lo único que nosotros tenemos en la vida, que sabemos cómo es la vida, es que es un constante cambio. Nada es igual en este segundo, Marlon, que al segundo que viene. Entonces, si la vida nos lleva en un constante cambio, nosotros debemos de ir cambiando a la par también. Entonces, repito, hay situaciones, hablábamos de trabajos, hay relaciones de amistad, relaciones de pareja, incluso relaciones familiares, que vale la pena seguirlas llevando
a lo que nosotros vamos hacia adelante, pero hay otras que no. Entonces, el lograr diferenciar esto es muy importante. Otra de las palabras también que va en este tema es perdonar. Ya hablábamos. Perdonar y tomarnos el tiempo. Yo los invito a que se tomen el tiempo de pensar en aquello que es lo que nos está molestando, aquello que no me permite perdonar, tener un momento de reflexión donde yo traiga a mi mente y a mi corazón quién es esta persona que me ha dañado, qué es lo que hizo que me dañó. A veces también es bueno que hagamos como veamos las cosas objetivamente, porque a veces nosotros nos llenamos de resentimiento por cosas que creemos que nos dijeron y no nos dijeron. Sí, exacto. Lo interpretamos nosotros así. Entonces, que hagamos como esa reflexión, ¿realmente tengo motivos para sentir esto? Sí. ¿Realmente pasó como yo creo que debía haber pasado? Y si es así, si tengo razones que son verdaderas para sentir este sentimiento que al final decíamos me daña a mí, que nos tomemos ese tiempo de traerlo a nuestra mente y que hagamos el esfuerzo desde lo más profundo de nuestro corazón de decir te perdono, que digamos el nombre de la persona, que digamos la situación, que la traigamos a nuestra mente, que lo digamos en voz alta y digamos te perdono completamente y te libero de todo lo que yo he sentido hasta este momento. Hagamos ese espacio, Marlon, es importante para poder avanzar y seguir adelante, porque los rencores o la falta de perdón no nos permite avanzar. Son cadenas que nos tienen atados y muchas veces, este es un tips, un extra. Sí, es un extra, es un plus lo que les voy a decir. Muchas veces no perdonamos porque es la única conexión que yo tengo con la persona. Ese es el detalle. Cuando nosotros decimos, ok, adiós, te libero, vete, ya no me queda nada. Desconectarse de las redes sociales. Bueno, también. Desconectarse de todo. Entonces, pero borrar el WhatsApp. Cuesta, pero es necesario. Mucha gente dice es señal de inmadurez. No es señal de inmadurez, es señal de que me cuido mi salud mental y emocional. Entonces, cuando nosotros decimos te perdono, ya te saco de mi vida, yo me quedo pensando, pero es que ese rencor que yo sentía y ese odio era lo único que aún me ataba con esta persona y ahora ya no lo tengo. Lo mejor es limpiarnos. Pero el apego a veces nos hace eso, o el tener algo, fíjense bien, algo con que seguir de alguna manera haciendo sentir mal al otro, porque cuando yo lo perdono, ya no tengo nada que reprocharle, ya no le puedo decir no porque me hiciste esto, no porque no te perdono, y de alguna manera estar recriminando a la otra persona constantemente me da cierta satisfacción a mí. Entonces, cuando nosotros perdonamos, nos liberamos de todo eso y en el momento lo podemos ver, no, ¿y por qué él va a andar tranquilo o ella va a andar tranquila después de lo que me hizo? Pero pensemos en que el bien es para mí. Perfecto. Hay un ejercicio que vamos a realizar ya en un ratito. Eso sí, no me quiero ir también sin antes, Cintia, decir, es bueno lo que se hace de manera popular, cerrar ciclos, un cambio de look. Es bueno. Sí, un corte de cabello, un cambio de imagen. Es bueno, se considera sano, Cintia. Lo que hablábamos al inicio, realmente son cambios superficiales, pero están bien. Están bien. Uno debe de hacer siempre, Marlon, lo que lo hace sentir bien. Perfecto. Hablábamos en podcasts anteriores sobre el encontrar nuestra propia receta. Entonces, si hay algo que a mí me hace bien y me ayuda a sentirme mejor conmigo misma, lo voy a hacer siempre y cuando no perjudique a nadie más con mis actos, ¿verdad? Entonces, sí, es un buen momento para hacer esos cambios en nuestra apariencia física, está perfecto. Nosotros vamos a hablar más adelante, cuando comencemos el nuevo año, en todas esas nuevas metas y toda esa nueva elaboración de nuestro nuevo proyecto de vida llamado 2025. Eso me llega. Entonces, pendientes. Vamos a hablar de todas esas cosas, pero si usted se quiere cambiar el look, hágalo. O sea, entre uno se sienta bien con lo que hace, está permitido. Recuerdo, sin dañar a los demás con nuestros actos. Perfecto. Cintia, ya para finalizar, hay un ejercicio. ¿Qué recomendación tiene usted para las personas que están escuchando y viendo el podcast? Claro que sí. Les voy a indicar
cómo hacer un ejercicio que ¿Papel y lápiz o no? ¿No es necesario? Van a necesitar papel y lápiz. Perfecto. Van a necesitar papel y lápiz. Van a necesitar hacer previamente un ejercicio de respiración consciente en el cual les voy a enseñar. Es un ejercicio sencillo en el cual ustedes van a inhalar aire por la fosa nasal izquierda de manera profunda y luego cambiamos el dedo y exhalamos por la fosa nasal derecha. Hacemos durante unos 3 minutos este ejercicio que nos va a ayudar a que nosotros entremos en un estado de relajación para hacer lo que viene. Entonces, cuando hemos hecho esto en un lugar adecuado, ¿verdad? Lleno, donde no haya bulla, distracciones, correcto, porque es un momento de mí para mí. Entonces, debo de estar en un lugar que preste las condiciones. Silencio, concentración, hacemos el ejercicio de respiración consciente y luego empezamos a escribir. Fíjense de que escribir es una de las actividades que más nos ayudan a poder irnos desahogando. Cuando nosotros escribimos, empezamos a hacerlo hasta de una manera inconsciente, empezamos a sacar, es como que fuera directo de mi corazón, de mis pensamientos a mi mano. O sea, empezar a escribir todo aquello que me haya quedado pendiente decirle a una persona, todo aquello que me haya quedado pendiente decirle a una organización donde trabajé, todo aquello que me ha lastimado sobre alguien y empiezo a dejar fluir, a escribir, ya sea una despedida, ya sea un reproche, todo lo que haya quedado pendiente. Luego yo lo escribo tomándome mi tiempo y lo leo en voz alta. Eso es importante, leerlo en voz alta. Después que nosotros hagamos eso de una manera tranquila, tenemos 2 opciones. Podemos romperlo y quemarlo. También. Y con esto es una manera simbólica de decir adiós, se acabó. Perfecto. O podemos guardarla, ¿verdad? Y siempre podemos estar leyéndola cuando lo sintamos necesario. Fíjense que no es necesario que usted esa carta se la dé a la persona que usted escribió. Sí debe de escribir el nombre, pero no es necesario, porque a veces podemos decir como tengo el pretexto perfecto para volverle a hablar, ¿verdad? Le voy a dar la carta de despedida. No, porque es usted el que se está despidiendo de esas emociones que le tienen atada a esa persona o a esa situación. Entonces, si usted también quiere tener más confidencialidad, rómpala y quémela. Y si no, pues guárdela en un lugar donde solo usted sepa. Si usted lo hace siguiendo estos pasos tal cual lo hemos dado, de alguna manera usted va a ir liberando, sacando todo eso que lo mantiene atado a un ciclo que ya terminó y usted va a poder avanzar, que ese es el objetivo final de cerrar ciclos, avanzar hacia algo más, porque esto que tengo, que vengo arrastrando, ya no me funciona, ya no me es útil, lo dejo y avanzo hacia algo nuevo, que es de lo que vamos a hablar en otro podcast. Perfecto, quédese con nosotros porque los podcasts continúan y el día de ahora tocábamos el tema con Cintia y es cerrando ciclos. Nosotros por el momento nos despedimos, pero manténgase pendiente porque hay más.